Pero para la oposición es importante mirar lo que ocurrió y esclarecer algunos hechos, como por ejemplo establecer responsabilidades de lo que han denominado un fracaso ante la Haya. Y también conocer y transparentar, dicen los opositores, todos los gastos que se han hecho en este sentido. La senadora Carola Raya, que es la presidenta de la brigada parlamentaria, hoy, en una conferencia de prensa que brindó en Cochabamba, les dijo a los opositores que no pueden politizar este tema de la demanda marítima, que no deben pedir explicaciones al presidente. Señala que si bien no se consiguió el objetivo final, se hizo un trabajo correcto y transparente. Escuchémosla por favor a Carola Raya en esta intervención que tuvo hoy a través de los medios de comunicación. Este es un hecho ante el cual ningún boliviano y boliviana podríamos pedir responsabilidad cuando hablamos de costos. Yo quiero preguntar a la oposición, en todo caso, deberíamos haber evitado, así hubiéramos sabido el fallo de la Corte, hubiéramos decidido no gastar, no emitir ningún costo, ninguna declaración incluso con relación a la demanda. Creo que esto es algo completamente absurdo y cuando se trata de la demanda marítima, ningún boliviana, y menos el Estado, va a escatimar ni en costos, ni en esfuerzos, ni en voluntades para llegar a lo que para nosotros es algo irrenunciable. Ha sido clara la senadora Raya. A ver, veamos cuál es la posición, la mirada que se tiene en torno a este tema desde la oposición y también desde el oficialismo. Hoy nos acompañan dos autoridades, una departamental y otra nacional. Está con nosotros la asambleísta Linet Villarruel y el asambleísta senador Efraín Chambi. A ambos la bienvenida y el agradecimiento por participar hoy en Noche a Noche. Asambleísta, un gusto saludarla, gracias por haber aceptado estar hoy en el programa, en este espacio de análisis y probablemente de debate. Hay que establecer responsabilidades en torno a los resultados que hemos tenido en La Haya. Me parece esta una primera pregunta fundamental. Y la segunda es, hay que transparentar los gastos que se han hecho. La he escuchado claramente a la presidenta de la brigada parlamentaria cochabambina y cuál es la posición que se tiene en el MAS. ¿Qué opina acerca de aquello? Bueno, primeramente muy buenas noches, querido Mauricio, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá hablándole a la población sobre lo que nosotros creemos que ha sido la demanda marítima. Como todos los bolivianos, nos hemos sentido muy dolidos al escuchar ese fallo, nos ha afectado realmente porque hay que reconocerlo también, que el movimiento al socialismo ha utilizado esta demanda marítima en un afán político. Y al utilizarlo en un afán político, lo que se ha hecho es magnificar, es decir, asegurar una victoria que no era real. Estaban tan seguros de una victoria que han magnificado los resultados y han descuidado lo central, que era enfocarse en la demanda. Y hoy, ante el fracaso, lo que se tiene que hacer es explicar, lo que se tiene que hacer hoy es dar la cara a la población. Después de perder ante una instancia tan importante como la CIJ, lo importante es explicarle a la población boliviana qué pasó. Si desde el gobierno central estaban tantas las esperanzas, los spots, las acciones que no llevaban a un resultado positivo, las han magnificado en los medios de prensa, ¿qué pasó? ¿Dónde nos equivocamos? Y hoy, desde la bancada de asambleístas, de diputados y de senadores, de demócratas, lo que nosotros estamos haciendo es responderle a la población. Hemos presentado una nota para que el presidente, a través de la asamblea, pueda explicarle al pueblo boliviano qué pasó, dónde está el error, porque así hay que avanzar, analizando nuestros errores, analizando lo que ha pasado. Estamos seguros que hay que hacer varias acciones en este tema marítimo, pero hoy este cierre, esta argumentación de la Corte, a nosotros nos ha cerrado el camino principal que los bolivianos teníamos para poder llegar a una salida soberana al mar, que es el camino judicial. Y se ha cerrado definitivamente porque son argumentos bastante sólidos los que nos han presentado. Hoy queremos saber qué ha pasado. Después de un fallo así, de un fracaso tan importante para el país y tan doloroso para los bolivianos, con un tema tan sensible, lo mínimo que tienen que hacer es dar la cara.
Le escuchaba a la senadora Carola Raya y dice, no hay que escatimar en gastos, y está bien, necesitábamos los abogados, claro que sí que necesitábamos el equipo jurídico, pero necesitábamos gastar en tela para las banderas, necesitábamos gastar en los acompañantes del presidente, en las organizaciones sociales, esas eran necesarias, esos han coadyuvado para el tema marítimo. No, hay que ver, hay que fiscalizar todo ese monto que se ha gastado y hay que transparentar. Se hizo en Chile, no es nada terrible, no entiendo por qué se mantiene en reserva si la cosa es dar la explicación. Hablan de que esta demanda se ha dado de manera transparente. ¿Dónde está la transparencia si hasta hoy, después del fracaso que hemos tenido como bolivianos, que ha tenido en su mayoría el movimiento socialismo, no tenemos una explicación clara, no sabemos cuánto nos ha costado a los bolivianos, porque no le costó al presidente Morales, no le costó al MAS, nos costó a los bolivianos. Y en nuestra plata, nosotros queremos saber qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado con este fracaso? Senador Chambi, muy buenas noches, un gusto tenerlo acá con nosotros. La ha escuchado a la senadora Araya, la ha escuchado a la asambleísta Villarroel. Creo que hay algunos temas importantes que ya se han planteado. El primero es que quienes han politizado este tema ha sido precisamente el movimiento al socialismo, en el afán de, escuchó todos los argumentos que se han manifestado hoy, apropiarse de lo que se pensaba era una victoria que les iba a ser muy favorable en el ámbito político. O sea, prácticamente se ha engañado a la población en ese sentido, se ha generado muchísimas expectativas. Pero bueno, también la pregunta está en que ¿por qué no se exponen las razones de lo que se ha considerado un fracaso cuando se hace relación a que todos los argumentos que se han presentado han sido prácticamente descartados y rechazados? En ese sentido es necesario transparentar las acciones y también el manejo de recursos. ¿Cómo está, asambleísta? En principio, agradecer por la invitación, Mauricio, su programa, un saludo cordial acá a la asambleísta departamental y un saludo a las juntas vecinales del departamento de Cochabamba, al que tiene alcance este medio de comunicación, al que represento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo empezaría diciendo como una frase, más pudo las transnacionales que la integración de los pueblos. Mirar solamente lo que es el tema de gastos o por qué fracasó, lo último debe ser sujeto de una evaluación, evidentemente. Y voy a exponer la misma. Pero el tema de gasto, yo le invito al asambleísta y al pueblo boliviano, asista a la rendición de cuentas o a la audiencia pública de Diremar, donde seguramente se transparentará todo el manejo económico de las entidades públicas. Si usted conoce las normas de manejo y de transparencia de recursos públicos y de la gestión pública, hay mecanismos institucionalizados de acuerdo a la Constitución y la normativa vigente. Son los espacios de lo que son las audiencias públicas, pero también lo que son las rendiciones de cuentas públicas. Seguramente en su momento Diremar expondrá estos aspectos con seguridad. Eso es un tema, más un discurso, una postura más política que sintoniza con lo que anunciaron en la República de Chile. El tema de fracaso o no. A ver, Bolivia, y yo rescato las palabras de la asambleísta departamental, tenía evidencias, planteamientos sólidos que hemos planteado, sobre hechos, sobre compromisos no cumplidos por el país vecino Chile. Pero Bolivia, es más, ha sido cauto porque ha pedido simplemente que se le pueda de alguna manera, de manera coercitiva, se le pueda exhortar a Chile de que dialogue con Bolivia y cumpla sus compromisos. Nunca hemos objetado el tratado como tal, ni mucho menos el tema que es el tema de fondo, que seguramente iba a ser un proceso posterior, post-a estos temas. Segundo, que nuestro Estado creo que ha tenido mucha confianza en esta instancia internacional de la justicia de La Haya. Pero tal vez no nos hemos dado cuenta el trasfondo político. ¿Quiénes eligen a la CIG de La Haya? La Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad.
Entonces, y en el universo estamos en una pulseta económica, créase o no, entre Estados Unidos y China. Y curiosamente Piñera sale con un discurso días antes que Perú y Bolivia son países productores de la cocaína y que, como decir, a ver, el puerto chileno usan como para poder hacer el transporte. Y que por esas razones ellos estaban de alguna manera oponiéndose y hasta inclusive diciéndonos de que somos sujetos de un enclaustramiento. Imagínense semejante atrevimiento. Este tema no puede ser atribuido ni a Perú, ni a Bolivia, ni a Ecuador, ni a Colombia. Ellos son los consumidores, los precursores y otros aspectos. Entonces, se venía a venir un discurso político y un hecho político que lamentablemente en esta disputa del dólar contra los pueblos, sentimos de que hubo una acción efectiva del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, yo puedo afirmar en este medio, porque ¿cómo puede entender de que esta instancia más se ha basado en un derecho positivo, se ha basado estrictamente en temas de interpretación formalista? No han verificado los hechos que hemos planteado objetivamente, más se han basado por procedimientos. Estos temas definitivamente han dejado realmente sujeto de evaluación. Hay que evaluar obviamente los países, particularmente Bolivia, pero sin embargo, ante esta sentencia o lectura ambigua, creo que nuestro país está en la obligación de solicitar un recurso de interpretación para aclarar los términos de ese veredicto, que seguramente están analizando en extenso todo el fallo de esta instancia de la Haya, y posteriormente seguramente hará conocer también nuestro diremar, los voceros que están llamados, aunque hoy Mesa salió con una postura que no esperábamos, pero bueno, está en su derecho, al final es un boliviano más, pero también debe tomar en cuenta de que todavía está en función de vocero de este tema tan delicado. Y yo hoy quisiera invitar al asambleísta que hagamos un diálogo, pero objetivo del mar. O sea, decir que el gobierno, que es una acción política, como siempre acostumbramos a mediatizar y sacar un rédito político, cosa que realmente inclusive yo creo que es irresponsable, porque la población boliviana espera argumentos al respecto. En ese entendido, seguros estamos como gobierno, se debe estar evaluando estos días por el DIREMAR y todo el equipo jurídico, tanto internacional como local, y posteriormente seguramente se anunciará los pasos a seguir. Al margen, está bien, senador, ante esta instancia, porque el tema de fondo, en brevecito, Mauricio, es el tema de cómo garantizar el perjuicio económico, y no como algún momento algún opositor dijo, para bañarse en las costas del Pacífico. Bueno, es parte evidentemente para bañarse, pero el trasfondo es el daño económico que está haciendo el enclaustramiento. Y obviamente se está buscando paralelamente. Vamos a tocar esos temas en instantes nada más. Asambleísta, le han planteado un desafío, le han planteado una invitación. Responderá usted a lo que le ha pedido don Efraín Chambi, senador del Estado Plurinacional. Pero bueno, para la lectura que tiene nuestro invitado, más pudieron las transnacionales. Es decir, estas habrían tenido una incidencia y una influencia directa en el fallo de la Corte Internacional de la Haya. Ya escuchó cuál es la posición en torno a los gastos. Estos van a ser socializados en su momento y transparentados, van a ser parte del manejo de la información pública a través de DIREMAR. Se va a pedir un recurso de interpelación a la Corte de la Haya, porque muchos ya en el gobierno entienden que esto no es una derrota, que el fallo no significa y no se traduce en una derrota para el país y menos para el gobierno. Y quienes andan en la otra línea están en sintonía con Chile. A ver, primero hay que ser claros con la gente. La transparentación de los recursos, la transparentación de los actos que se han realizado respecto a la demanda marítima es ahora, es inmediata, porque nosotros queremos conocerlo inmediatamente. Por eso se ha presentado la solicitud de que el presidente Morales pueda dar la cara a la población a la cual representa.
No veo que haya que tener algún miedo en aquello o hay que seguir ocultando para que otras instancias lo hagan. Quien ha asumido la representación del tema marítimo ha sido el presidente Morales. Quien debe explicar a la población boliviana qué ha acontecido a detalle es el presidente Morales. Y hoy ya es tarde, debería ser inmediata la explicación porque los bolivianos, a raíz de esa derrota que hemos tenido, a raíz de ese fracaso que nos ha llevado el movimiento al socialismo, es que hoy necesitamos explicaciones. Y más bien el senador debería sumarse a este pedido de explicaciones en una lógica de escuchar al pueblo boliviano. Es un poco complicado pedirle a alguien del movimiento al socialismo que pueda escuchar a la voluntad de la población, pero una vez más lo pedimos como siempre lo estamos haciendo en las calles, como siempre lo estamos haciendo desde nuestra posición. Habla sobre el Consejo de Seguridad y sobre cómo temas políticos han podido afectar en nuestra demanda marítima. Bueno, no hay que olvidar también como bolivianos nuestras relaciones internacionales, cómo se encuentran, querido Mauricio, la población lo sabe. Los aliados hoy del gobierno de Evo Morales, los gobiernos de Nicaragua, los gobiernos de Venezuela, los gobiernos de Irán son gobiernos dictatoriales repudiados por la mayoría de los gobiernos democráticos, por la mayoría de los gobiernos, y ese es el rumbo que está llevando a Bolivia y que seguramente va a afectar en estos temas internacionales y que seguramente va a tener algún daño en esta demanda, seguramente ha tenido algún movimiento interno respecto a estas relaciones que tiene y a la soberbia con la cual se ha manejado el presidente Morales ante organismos internacionales, ante otros estados también que no han coadyuvado en este tema marítimo. Lo que hemos visto nosotros ha sido simplemente una acción política. Hoy decirle a la población que la demanda marítima no ha sido un acto político por parte del movimiento socialismo es mentirle una vez más. Hoy decirle a la población que el objetivo central no era el político para esta demanda marítima, que ha distraído la atención de lo que era para nosotros los bolivianos la demanda y tener resultados positivos, es mentirle a la población, y eso hay que tenerlo bastante claro. La explicación la queremos nosotros ahora, y en este tema marítimo más importante es que nosotros tengamos la claridad de los argumentos, y lo invito, senador, a que pueda sumarse a esta solicitud de los demócratas respecto a que el presidente Morales pueda darle la cara a la población que lo ha elegido y pueda explicar los detalles de este tema marítimo que para nosotros es bastante importante. Senador, tiene la palabra. Primero, a aclarar que los mecanismos de un asambleísta nacional, esperemos que la bancada de demócratas al menos solicite un pío, pues, ¿no? Si es que quieren fiscalizar y a través de ello transparentar estos recursos. Nosotros somos muy convencidos y además respetuosos de los mecanismos que tenemos para transparentar la gestión pública y los recursos, que son la rendición de cuentas públicas que ejerce cada institución pública. En ese entonces, seguramente Diremar lo hará efectivo en su momento. A ver, evidentemente, la relación entre gobiernos y con países es importante. Yo eso comparto con la asambleísta. Bolivia jamás va a compartir con países que privatizan océanos, privatizan recursos estratégicos, privatizan medios o empresas estratégicas de un Estado. En este momento, Chile ha hecho lo imposible para tocar las puertas del Consejo de Seguridad, para defender los intereses de la privatización de las costas del Pacífico. Las costas del Pacífico, Mauricio, no son del pueblo chileno. Si preguntamos al pueblo chileno, quiere mar para los chilenos, mar para Bolivia. Esa es la gran diferencia. Y otros países evidentemente van a pensar en enajenar, en privatizar recursos naturales, las costas del Pacífico, los medios de transporte, los medios de comunicación. Y nuestro gobierno nunca va a compartir, porque nuestro gobierno pregona mar para los pueblos, para la integración de los pueblos. Y eso no les gusta. No les gusta porque dejarían de lucrar con un recurso hídrico que es patrimonio de la humanidad. Nosotros, como gobierno, estábamos seguros que haya
iba a tomar en cuenta este tema y dejar como jurisprudencia en el mundo. Porque no es Bolivia el único país que está enclaustrado, hay muchos países en el mundo que están enclaustrados. Y eso implica un castigo económico. Y eso no le importa a otros países, como a Chile y a otros países, a los gobiernos, no al pueblo chileno, a sus gobiernos que son enteramente capitalistas y nunca van a razonar bajo la lógica de un gobierno progresista como la nuestra. Y ahí pues obviamente tenemos muchas diferencias. ¿Acaso no el Consejo de Seguridad va amenazando a Venezuela? Permanentemente, ¿no va acosando? Y ahora que el petrodólar, como llaman de Venezuela, se dispara y llega a un buen sitio económico, y el dólar americano está en problemas en el mundo, y vaya a saber qué va a pasar de aquí a unos días. Aparentemente el capitalismo ahorita está en una inflexión tremenda, quién sabe va a pasar la peor crisis en el mundo. Yo digo, si a Bolivia lo han quitado, por lo menos dar la razón y de alguna manera orientar a un mecanismo democrático como es la Revolución Democrática y Cultural, exhortar al diálogo al gobierno chileno, esto es un funesto precedente, pero sin embargo, yo estoy seguro, la humanidad en el mundo, en el universo, y los gobiernos en el universo se están dando cuenta de esta realidad. Y pronto, más temprano que tarde, Estados Unidos, los gobiernos capitalistas, corrigiéndome, los gobiernos de Estados Unidos, como de Estados Unidos, Chile, capitalistas, neoliberales, van a estar en problemas, porque su modelo económico no está respondiendo a la humanidad conforme exige. Siguen restringiendo, siguen de alguna manera generando dificultades, prohibiendo. ¿Cómo es posible prohíban a Bolivia acceder a una costa del Pacífico que históricamente es nuestro? Ha enunciado la Haya. Y digan en el fondo, no, pueden negociar, pero ¿qué tipo de fallo es eso? Es increíble lo que ha pasado. Yo invito a la población cochabambina que lean, ya está en el internet el fallo, en español. Si leen en extenso, se van a dar cuenta las incoherencias, parece que se ha hecho de noche a la mañana una redacción tan desesperada, que va orientada y dirigida con muchas contradicciones. Y si revisamos quiénes se han abstenido en el voto, nos daremos cuenta representantes de qué países son. Ya nos ubicamos fácilmente la estrategia que utiliza el capitalismo de enclaustrar, de perjudicar a los pueblos que quieren desarrollarse por sí mismos. En ese sentido, yo comparto, jamás vamos a compartir como gobierno progresista con gobiernos capitalistas. Como dice nuestro himno nacional, morir antes que esclavos vivir. Si tantos años hemos estado condenados en la hambre, en la pobreza, hoy por hoy, por lo menos con el crecimiento económico, primero en América Latina, tenemos expectativas. Pronto vamos a hablar, por ejemplo, del Puerto Buch, el tren bioceánico. ¿Cuánto va a invertir el Estado boliviano? Millones. ¿Y eso acaso no se puede entender, no se puede valorar? Antes ni siquiera había ese tipo de iniciativas. No solamente iniciativas, peor, no había recursos económicos, Mauricio. Porque este país estaba hipotecado, estaba endeudado. Eran gobiernos que simplemente gobernaban para sus grupos y sus acólitos. Jamás pensaban en las mayorías. En ese entendido, obviamente que vamos a discrepar con estos gobiernos capitalistas. Desde luego que sí. No tengo por qué sumarme a nada, porque yo soy respetuoso de los procedimientos y soy convencido de que nuestro gobierno va a transparentar, pero no tiene por qué hacerlo nuestro presidente. Está DIDEMAR, la instancia llamada por ley, que está conduciendo este tema marítima, y quién sabe quién debería rendir cuentas, más bien es Carlos de Mesa como vocero. Pero claro, es parte de esto, y Carlos de Mesa seguramente en los próximos días va a tener que rendir cuentas qué es lo que ha pasado en este tema, y seguramente lo que yo estoy afirmando de alguna manera va a ratificar. Porque Bolivia... O sea, don Efraín, el presidente no debe rendir cuentas, pero sí Carlos Mesa. No, a ver, el Estado boliviano, nuestro gobierno tiene instancias que ha creado. DIDEMAR está llamado por norma para llevar adelante este tema. Entonces, y estas los instancias... gastos de recursos económicos, los gastos de recursos son administrados por esta instancia, ¿sí? Son ellos.
Y no va a pedir, pues, si un ministro cuánto ha ejecutado su pago, no va a pedir al presidente que informe, será el ministro, ¿no? Pero entonces, ¿por qué Carlos Mesa tendría que rendir cuentas? Porque también es vocero del tema de estos aspectos. Para algunas cosas sí, para otras no. Pero bueno, Pero obvio que sí, obvio que no. Ni modo que sea para unas cosas sí, para otras no. Él está tan metido en esto y obviamente es corresponsable de todo el andamiaje. ¿Qué dice asambleísta? A ver, primero hay que decir las cosas claras, ¿no? Si usted habla de Diremar y de los gastos económicos, perfecto. Pero estamos hablando de una explicación del porqué del fracaso. Esto es un fracaso que hemos tenido los bolivianos a raíz de una expectativa que ha generado política el movimiento al socialismo a través del gobierno de Evo Morales. Usted dice que Carlos Mesa debe dar explicaciones, perfecto, pídale las explicaciones que quiera Carlos Mesa, pero en su condición de senador, pídale, porque usted, así como está hablando de la norma, debe saber cuáles son nuestras atribuciones como asambleístas departamentales y cuáles son sus atribuciones como senador de Bolivia, que representa no solo al movimiento al socialismo, sino al pueblo boliviano. Hay que pedirle explicaciones a Carlos Mesa, hágalo. Pero quien debe darnos explicaciones es también el presidente Morales, que ha encabezado esta demanda marítima. ¿Quién era el que estaba encabezando? Lo sabe la población, es el presidente Morales. Así lo hizo. Y quien hoy debe darle explicación es él. Ahora, en el tema económico lo hará Diremar, como usted dice muy bien, pero ya ahora en el tema del profundo, del centro de la demanda, del fracaso que se ha tenido, de la falsa expectativa que se ha generado, del uso político que se ha dado a esta demanda marítima, ¿quién debe explicar? Si quiere Carlos Mesa y Evo Morales, perfecto, pero Evo Morales es quien ha dado la cara y quien hoy nos debe explicaciones a los bolivianos. Bueno, queremos agradecerles a ambos por haber participado de este espacio. Sin embargo, Mauricio, no puedo... Yo estoy con menos tiempo. Decir, Sí, yo sé que está con menos tiempo porque ha participado no más, puedo senador. decir, yo no puedo decir que ha sido un fracaso este tema. No ha sido un fracaso. Bolivia Senador, ha sido si me objetivo. permite terminar, porque yo le he dado mucho tiempo y ya estamos concluyendo, por favor. Perdón, yo concluyo. Entonces, por favor, no ha le sido un pediría. fracaso. Yo creo, Senador, ni para Chile ni para Bolivia. ha sido un fracaso Pero sí ha para sido el un movimiento al fallo socialismo. político del Consejo de Seguridad. Ha sido un Así de claro. fracaso, simplemente. Por ahora digo, me Son ratifico, 12 votos contra más por 3 las votos, transnacionales senador. que la integración de los pueblos. Bien, Muchas asambleísta. gracias, perdone, asambleísta. Son 12 votos contra 3 votos. Está claro, ha sido un fracaso por una falsa expectativa que ha generado el movimiento al socialismo. Es así de simple. Y así lo tiene que entender, senador, porque hoy es importante que usted como senador entienda que es entienda chileno, ni y modo. escuche a la población boliviana, lo que dice la población boliviana. Como lo dijimos el 21 de febrero, así tiene que escuchar. Hay que escuchar lo que la población dice. Y hoy la población quiere explicaciones de usted, quiere explicaciones del presidente Morales, quiere explicaciones de por qué se ha creado esta falsa expectativa, cuánto hemos gastado en esto, cómo vamos a encaminar, cuáles han sido los errores de la demanda y qué vamos a hacer adelante. Y el encargado es el presidente Morales. Y usted como senador tiene que hacer caso a lo que la población está diciendo. Hablemos cómo hacemos para salir gracias. del enclaustramiento. Muy las transnacionales, gentiles a compañeras. ambos por Muchas haber gracias. participado de este espacio hoy en Noche a Noche.